Bueno, pues bienvenidas a lo que es la última sesión del curso de Historia Universal. ¡Tarán! Y bueno, ¿alguien quiere de pura casualidad echarme la mano con una, eh, un resumen súper breve, así como los videos de YouTube que ustedes van para estudiar de lo que fue la Guerra Fría? Ah, no. Digamos que lo que pide es un poco más extenso que un TikTok, pero no tan amplio como un mini documental. ¿Quién se quiere aventar a hacer esa chamba? ¿A poco no pudiste estudiar, Jimena? Se vale con apuntes, ¿eh? Tampoco no es examen oral. Un resumen súper brevísimo de la clase de ayer. A eso me refiero. Oh, ¿cómo crees? Hombre, ahí hay que tener mucho ojo con cómo organizan sus apuntes y eso también es importante. ¿Sale? ¿Alguien más que haya estado el día sábado y que pueda ayudarle a esta Jimena? No, perdón, el martes. No, miércoles. Sí, ¿quién sabe dónde tengo la cabeza? Miércoles. Sí, ya con tantas cosas que doy. A ver, yo digo una parte, pero es que siento que no está completa. Entonces, Don't worry, don't que worry. alguien me ayude. Pues, digamos que la Guerra Fría fue como un enfrentamiento de ideologías donde Ajá. había una tipo de tensión. Se suscitó en la mitad del siglo XX Ujú. entre las potencias de Estados Unidos y la URSS. Como tal, no se llegó a hacer una guerra o sea, con armas, pero fue un enfrentamiento que sobre todo se dio en países externos o en terceros, por así decirlos. Ujú. Podemos ¿Vas decir que bien? una de las causas fue la Segunda Guerra Mundial como la principal y también la Revolución Rusa y el nacimiento de la URSS. Las causas, pues como ya les dije, fue un enfrentamiento ideológico del capitalismo contra el comunismo. Eh, ¿Qué más? Pues se consideraba, bueno, eso lo vi en un apunte de una guía, que Ajá. le llaman como mundo bipolar Exactamente. y pues era un momento de tensión entre toda la humanidad en ese momento y fue un enfrentamiento indirecto donde utilizaron más que nada a países externos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Aunque ahí la palabra más adecuada sería países periféricos. O sea que no estamos hablando aquí de un enfrentamiento directo entre la URSS y la Unión Soviética. Por lo menos no en términos militares. O sea, nunca se cantaron el tiro, se amenazaron, pero jamás se aventaron a los guamazos. ¿Vale? Para complementar lo que dijo Carla, muy buena síntesis, de verdad, felicitaciones. Es que de manera transversal, o mejor dicho, de forma paralela, están ocurriendo otras cosas muy importantes que van a configurar, pues incluso el cómo está el mundo en nuestros días. Por una parte, tenemos la descolonización de Asia y África. ¿Se acuerdan que en el siglo XIX y a principios del siglo XX Inglaterra, Francia,
y otros países se repartieron como si fueran los dueños del mundo, un montón de territorios de sus continentes, pues bueno, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la decadencia de esas naciones, pues todas quedaron mal paradas por el conflicto, las colonias paulatinamente van a ir obteniendo su independencia, ya sea por medio de movimientos de liberación nacional, es decir, enfrentamientos armados, en muchos casos a partir de una guerra de guerrillas, como ocurrió en Vietnam, por ejemplo, pero otros va a ser mediante negociación o a través de movimientos no violentos. El caso más claro y evidente es el de la India en 1947 con Mahatma Gandhi. O sea que el mundo está cambiando de una forma brutal. ¿Sale? Ahora, esto no implica que esos países vivieron felices por siempre. Tristemente no fue así. Y las circunstancias internas sumadas a todo este vaivén de acontecimientos que integraron la Guerra Fría conllevó a que tristemente esos países no, no pudieran tener estabilidad. Y en consecuencia, pues van a tener guerras civiles y generar una nueva dependencia hacia las potencias occidentales. Eso ayuda a entender, por ejemplo, por qué en el Medio Oriente le tienen tanta tirria a Estados Unidos o a Inglaterra. ¿Por qué existe este fenómeno llamado terrorismo? ¿Vale? Por ahí, si quieren saber más del chisme, ya está disponible en su carpeta de Google Drive la bibliografía específica. Y aprovecho otra vez para hacerles el comercial que en esa carpeta me encontré con 2 buenos libros de historia universal. Así es que lo que les recomiendo es que vean su lista de contenidos, el temario de la guía oficial y vayan acompañando, no de la guía, sino de esos libros de texto. A lo mejor pueden agarrar el manual que yo hice, porque eso es de lo más decente, y no es porque yo lo haya hecho. Pero aún así van a quedar muchos huecos. Por consiguiente, esos libros de texto que además los estuve leyendo y están muy interesantes y con un montón de actividades, van a cimentar más lo que vimos aquí. Y les va a acompañar para lo que sigue. ¿Sale? Recuerden que entre mejor calidad sea las herramientas con las que estén estudiando, en este caso historia, el aprendizaje va a ser mucho más firme. No van a caer en la memorización. ¿Vale? Bueno, después de ese infomercial viene otro proceso que también es importante y es el caso de América Latina. Vimos que cae bajo la influencia de los Estados Unidos, pero que países como Cuba van a intentar a momentos zafarse. Bueno, Cuba se va a zafar, ahí la importancia de la revolución, pero hubieron otras experiencias que no van a tener ese mismo resultado y eso sumado a la alianza que Estados Unidos va a tener con la élite de casi toda Latinoamérica, incluyendo aquí México, va a dar pie al surgimiento de dictaduras militares pro-yanquis que van a dejar una situación muy, muy funesta en el continente. Ya les hablé por ahí del caso de las mujeres de Plaza de Mayo en Argentina, de la masacre que organizó Augusto Pinochet en Chile y bueno, las guerras civiles en Centroamérica, el FARC en Colombia, bueno, el 68 aquí en México, pudiéramos conectarlo hasta cierto punto con esta influencia que está teniendo Estados Unidos sobre América Latina. En fin, es algo muy, muy duro lo que va a enfrentar esta región, ¿sale? Y por último, un elemento que también hay que denotar y que de hecho aparece entre las actividades que diseñé para esta unidad y que bueno, espero tenerla lista para el día de mañana, es como mi regalo de despedida, es los años 60, una serie de movilizaciones que ven aras de ponerle un límite al Estado, que a pesar de que había promovido un cierto crecimiento social, al mismo tiempo estaba en un plan controlador, algo así como novio tóxico o papá tóxico, como lo quieran ver, no, más bien es como papá tóxico. Pero además, en varios casos aquí, tiene que ver con la reivindicación de derechos civiles de las minorías étnico-raciales.
Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica tenemos el desafío al apartheid, una política de racismo hacia la población negra, paradójico, siendo un país africano con mayoría de población de color. Otro tanto están los diversos movimientos que hay en los Estados Unidos, algunos pacíficos como el de Martin Luther King, que a lo mejor llegaron a escuchar de este señor, un pastor evangélico que está muy comprometido con esa causa social y al que tristemente lo llegan a asesinar, pero también hay una resistencia armada expresada en una guerrilla urbana que son conocidas como las Panteras Negras. ¿Vale? Y bueno, en todo el mundo más o menos tenemos circunstancias parecidas. El Mayo francés, la primavera de Praga, por ahí también está la revolución cultural china, acá en México tenemos el movimiento estudiantil, en Colombia, en Perú hay movimientos muy parecidos, en fin, los 60 son muy bonitos porque además esta resistencia y esta reivindicación de los derechos, me encanta esa década por eso, se va a dar a través de la cultura, la literatura, la poesía, el baile. O sea, imagínense, antes era mal visto que hombres y mujeres se agarraran de las manos y de la cadera al momento de bailar, salvo algunos ritmos que aún así eran medio mal vistos. Por ejemplo, piensen en el mambo, en el cha-cha-cha, una cumbia, pero en general era como que muy mal visto que se agarraran de la cadera y que sean piruetas y no sé qué tantas cosas que llegan a verse en el twist, en el rock and roll, y bueno, por supuesto también la música, es la época dorada de los Beatles, de los Rolling Stones, de The Who, y bueno, ya ahí tenemos las raíces de géneros como el heavy metal, el reggae, el jazz, desde la cultura también se da esta resistencia, esta rebeldía que, como lo vamos a ver más adelante, prácticamente se va a torcer hacia un bien de consumo. O sea que esta reivindicación de la individualidad después va a ser ocupada como un medio de control que continúa hasta la fecha. Y ahí, por ejemplo, el éxito de las redes sociales, la manía de estar publicando, pero bueno, a eso voy a llegar un poco más adelante. ¿Sale? Entonces, ese es el contexto que vamos a encontrar hacia la década de los 70, que es cuando más o menos yo ahí pudiera empezar a explicar los antecedentes del fin de la Guerra Fría. Sale que bueno, esto también es algo típico de historia. Cuando queramos hablar de un momento histórico, siempre nos tenemos que ir un poco más hacia atrás para entender las condiciones que lo generan. ¿Sale? Antes de comenzar, ¿alguna duda con una breve hipnosis y preview que Carla y yo les ofrecimos? Gracias, Jimena. Todo bien, profe. Gracias, Susana. Paola, Yokari. Ok. Paola, que por cierto, el personaje que tienes en tu foto de perfil me recuerda a Melvis Hotel Transilvania. No sé si sea esa o es otra. Es Marinette, ¿no? Es otra profe. Ah, es otra. Bueno, tengo que actualizarme en caricaturas. Que no la conocí y le da un toque a Melvis. ¿Cómo es? Maybe. Mavis, a Mavis, gracias, a Mavis. Al rato vamos a hacer un cambalache. Clases de historia por actualización en cómics, caricaturas, dibujos animados y demás. ¿Sale? Bueno, todo está clarito. Vamos a ver qué onda ahora sí con los años 70. Ah, no te preocupes, se entiende. Sí, se entiende, se entiende. De cualquier manera, pues como nadie visita mi canal de YouTube, entonces es el lugar más tranquilo y más seguro que te puedas topar, ¿eh?
así que no hay problema. Bien, vamos con lo que va a pasar en los 70. Después este desarrollo económico que tuvo en general Occidente en los años 50 y 60, que ya vimos que creció la clase media, que se genera este conservadurismo social, pero al mismo tiempo una especie de dependencia y letargo de la sociedad con el Estado, que fue lo que hizo que en los años 60 hubiera una serie de rebeliones desde la juventud y los sectores sociales periféricos y marginales. Pues vamos a ver que en los 70 la situación no va a ser así. Y eso va a ser una cuestión global. ¿Sale? La razón del por qué entra en crisis el estado de bienestar, si aparentemente protegía el mercado y favorecía el empleo y eh, impulsaba un crecimiento, una movilidad social, pues se debe a que las políticas económicas que se estaban dando en aquellos momentos van a ser estáticas. Aunado a que también para los años 70 la tecnología va a abrir nuevos espacios a la industria, por ejemplo, la informática, la electrónica. Los procesos de producción van a dar un salto y esto implicó una especialización en la mano de obra y entonces eso supera al estado de bienestar. Y es ahí en donde empiezan a tomar protagonismo y poder aquellas figuras intelectuales que van a proponer el neoliberalismo, es decir, un sistema basado en una defensa mucho más radical que la que anteriormente se hacía de la economía del libre mercado, de la protección de la propiedad privada, van a exacerbar el individualismo, o sea, les digo, esta cuestión del viva alto, de tú solito te construyes y mi único límite el cielo y todos esos discursos, va muy enclavado con un individualismo extremo. De tal manera que es el individuo y nadie más el que hace las cosas, lo cual, bueno, ya hemos estado viendo que no es así, que hay condiciones sociales que favorecen el desarrollo de un sector o sujeto, ¿vale? Pero bueno, como la parte, digamos, colectiva del estado de bienestar ya está tronando, porque además se corrompen los estados, para tener un poco de paralelismo y coquetear con la historia de México, pues son los años de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, perdón por la expresión, pero sexenios que son un verdadero desmadre que llevan a la economía mexicana al por mayor y además aplican una serie de políticas que intentan generar una nueva dependencia de la sociedad hacia el Estado. Si ustedes lo comparan un poco con el PG más o menos anda por esa misma línea, pero tristemente eso es algo que está replicando en todos lados. ¿Sale? A esto agréguenle que se cae el precio del petróleo, que en ese momento es el móvil de la economía. ¿Vale? Otro punto que hace que esta situación sea más angustiosa son los conflictos que se suceden en América Latina, ya les había comentado, guerras civiles en Centroamérica, guerrillas en el sur, dictaduras militares en casi todos lados, pero no es el único territorio problemático. Les digo, aquí coqueteamos también con esta parte de geografía. También el Medio Oriente, la creación del Estado de Israel rompe con un frágil equilibrio regional y el hecho de que Israel esté apoyado por Estados Unidos e Inglaterra y tenga una política expansionista, perdón, va a conllevar que los árabes como que no les agrade mucho el asunto. Además de que desde ahí se comienza a masacrar a la población palestina y eso involucra una lucha de liberación nacional que se está llevando allá. La famosa, no es yihad, ay, se me fue el nombre, pero bueno, su líder, intifada, se llama la palabra, la intifada, y el líder de esta intifada va a ser Yasser Arafat, que también va a simbolizar un pilar en contra de la resistencia de Occidente. Y bueno, África le está pasando verdaderamente mal, ¿vale?
Bueno, todo esto va acompañado, como les dije, de una ampliación en el desarrollo tecnológico, una tercera revolución industrial. Mucho de lo que ahorita disfrutamos se concreta ahí: la electrónica, la informática, la tecnología satelital. Por eso vimos la carrera armamentística, y esto cambia los medios de producción. Y ustedes saben que si cambia la economía, tiene que haber una transformación en lo político y en lo social. Todo tiene que estar afinadito. Para esto, en lo que es el Oriente, pues vamos a ver que los soviéticos van a tener su propio Vietnam. Ya saben que ahí en Vietnam los gringos fueron derrotados. Bueno, ahora después los rusos les va a tocar eso, pero en Afganistán. Y se van a cambiar los roles. Estados Unidos va a apoyar la lucha de resistencia en contra de los soviéticos, y los soviéticos van a invertir mucha lana en ocupar un territorio que al final no van a poder conquistar. Y la Unión Soviética comienza a irse abajo. Ahora, ya hacia finales de los 70, vamos a ver un nuevo periodo de tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y esto coincide con la llegada al poder de gobiernos con horizontes neoliberales y que además son muy belicosos y antiizquierdosos. En Estados Unidos tenemos a Ronald Reagan, que por cierto fue actor, y en Inglaterra, la dama de hierro, a la Iron Maiden, Margaret Thatcher. ¿Sale? Para que visualicen un poco más cómo esto va a jugar, por ejemplo, en la mentalidad de los individuos, otra vez vean este documental del siglo del yo. Está buenísimo, está buenísimo. Más si van para psicología, mercadotecnia, publicidad, relaciones internacionales. Uf, es material de primera. La atención va a verse aquí, no se olviden de la geografía, es muy importante. Y ya para los 80 va a instalarse el neoliberalismo, que, como les decía, es una radicalización en la cual el Estado no interviene en la economía, se favorece el sector privado, que promueve una economía de libre mercado. Aquí también comienzan a aglutinarse algunos países para formar áreas económicas comunes, o sea que el neoliberalismo va a ir generando las bases de lo que más adelante va a ser eh, la globalización. ¿Sale? El neoliberalismo va a ser fundamentado teóricamente por gente como Milton Friedman, que es el que está aquí, que era un académico de la Escuela de Chicago, el Instituto de Chicago, y este señor, filósofo y economista, Friedrich von Hayek. ¿Sale? Ellos pensaban que el sector privado se regulaba por sí solo y que no necesitaban del Estado, a diferencia del estado de bienestar, que sugería una intervención y tener una serie de empresas paraestatales para garantizar una cierta estabilidad y desarrollo. El neoliberalismo dice naranjas dulces. El Estado no debe de tener empresa y no debe incluso de aplicar lo social, más bien lo económico a lo social. O sea que hasta cierto punto cuestiones que no eran consideradas un bien de consumo abierto como la educación, la salud y la vivienda, derechos que se ganaron como consecuencia de muchos años de andar ahí haciendo movimientos sociales y que durante los 50 y los 60 ampliaron su cobertura. En el neoliberalismo estos cuates dicen, Nel ni madres, eso también se tiene que vender. Quien quiera sobresalir, que es con quien tenga los medios. El Estado no debe dar nada. No queremos tolerar flojos. ¿Salen? Así es que básicamente con esta ideología el Estado, la intervención del Estado en el mercado, incluyendo ejercer políticas públicas, promueve la ineficiencia, no dejan trabajar en paz, el Estado no sabe administrar. Además, ¿para qué pagamos impuestos? Más cuando están invertidos en escuelas donde hay un montón de flojos que no aprovechan esas oportunidades. No deberíamos de pagar impuestos. Es más, ni siquiera debe de existir la educación pública. Hay gente que tiene ese rollo
Y quien quiera estudiar, que vea los medios. ¿Vale? Pocas palabras, lo que intentan favorecer es un aumento de la riqueza a partir de la producción y de ampliar más esta economía de carácter privado, pero invirtiendo en lo social, lo cual va a conllevar, tristemente, a un agravamiento de la pobreza. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, vamos bien. Ok, las demás. Vamos bien, profe. Ok, gracias, Susana. Ahora, ¿quiénes fueron los líderes de esta corriente? Margaret Thatcher, quien llega en 1979 como primer ministro de Inglaterra, a lo que es, perdón, como primer ministro de Inglaterra, Ronald Reagan en el 81. Le pongo una pausa para regresarme a lo que comenta Jimena. Básicamente, Jimena, el neoliberalismo es que el Estado no tiene por qué intervenir en la economía y no tiene que invertir en un bienestar para todos. Que más bien la economía por sí sola se desarrolle, que la clave para un crecimiento económico es favorecer el sector privado, pero no crean que quesadillas doña pelos, sino más bien los grandes consorcios. También va a favorecer que la economía de un país se integre a otra a partir de un área económica en común, lo que implica que si estos países no tienen características parecidas, va a generar una competencia pues muy desigual. Piensen la que está manteniendo en México con Estados Unidos a partir del Tratado de Libre Comercio. Esto va a tener éxito como consecuencia, les decía, de la ineficacia del estado de bienestar. O sea, el estado de bienestar llegó a un límite, la gente está desesperada, harta, entran estos güeyes con un rollo de, no, pero es que no tenemos que depender del Estado, nosotros tenemos que hacernos a sí mismos, viva la libertad y no, más bien hay que reducir los impuestos para que los empresarios trabajen y bla, 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 bla. La gente harta de la situación va a empezar a votar por estos carnales. El laboratorio del neoliberalismo en México, en el mundo, va a ser Chile, con Augusto Pinochet. Acuérdense que él da un golpe de Estado en el 73, mata incluso al presidente anterior, Salvador Allende, organiza una de las represiones más sangrientas de la historia. Les decía, un estadio de fútbol con capacidad de 50,000 personas era cárcel y estaba llena de presos políticos. Imagínense, si hablaban mal del gobierno, pum, te llevaban y te desaparecían. Lo más funesto es que no era algo que solamente involucraba a Chile. Sucedió en Argentina, sucedió en Venezuela, en Brasil, en Canadá. Vaya, la situación estuvo tremenda. Para que tengan un poco más de claridad de cómo se dio esto, les recomiendo la lectura de un libro de el escritor uruguayo Eduardo Galeano, titulado Las venas abiertas de América Latina, que en algunas cosas está un poquito inferior de calidad, pero en general es un buen esbozo de lo que pues no solamente vivió América Latina en ese momento histórico, sino desde antes, desde que los Estados Unidos comenzaron ahí a intervenir. Es un libro básico, ¿sale? Si ya se aburrieron de eso y otros Lovecraft y otros textos de terror, léanse Las venas abiertas de América Latina. Está brutal. Bueno, todo esto auspiciado también por esta figura que ya es santo en la Iglesia Católica, me cae muy mal, Juan Pablo II, y cuando tenía 11 años lo vi. Les cuento que fui con mis papás a ver a un tío que en ese entonces vivía sobre Avenida Revolución, fue en el 99. Iba a cumplir 12 años. Y este güey visitó el país y me tocó verlo desde arriba del edificio en donde vivía mi tío.
con el papamóvil. Sí, es una persona que tiene mucha presencia y yo creo que más bien si sentimos bonito fue porque pues toda la gente estaba ahí en una cuestión medio de delirio colectivo, no sé. Pero este señor favoreció mucho para que se derrotara al comunismo, para que se limitaran los movimientos de izquierda y para que estos datos llegaran al poder. El siglo XX no se puede entender sin el quehacer de este señor Juan Pablo II. A mí me cae muy mal. Además, protegió a los pedrastas. Era de la línea dura. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí en cuanto a lo que ocurrió en Occidente a finales de los 70s, bueno, en los 70s y en los 80s? No, muy bien, gracias. Bueno, ahora, mientras tanto, ¿qué fregados está pasando en la Unión Soviética? Pues bueno, la situación tampoco no era tan sencilla por allá. Tenemos que a finales de los 70 y los 80, la gran contrincante de los Estados Unidos también estaba en crisis. Y esta crisis aparece a fines de los años 70. Tal parece como si se pusieran de acuerdo. Que más bien ahí mi lectura es de que eran muy evidentes los desgastes de esta competencia que se estaba llevando a cabo. Ahora, podemos sintetizar que el ocaso de la Unión Soviética puede darse o pudo darse, mejor dicho, en 5 momentos. En primera instancia, la heterogeneidad, es decir, la diversidad del bloque socialista del Este. Unos jalaron por gusto, otros fueron prácticamente obligados y amenazados para integrarse. Entonces, esto implica que la cohesión del grupo pues era algo frágil, a diferencia de Occidente, donde por lo menos el núcleo, que es Europa Occidental y los Estados Unidos, estaban mucho, mucho más estables. Posteriormente, tenemos la limitante de su sistema político, económico y social, un sistema mucho más rígido que el capitalista. Empezaron bien, y miren que Stalin no me agrada para nada, pero empezaron bien, pero a partir de los 50 ya eso se volvió muy anquilosado. Y por supuesto que la situación nos rebasó. Ahora, fíjense qué paradójico, a pesar de invertirle mucha lana a la tecnología, a la carrera armamentística, y que incluso en los 50 y principios de los 60, digamos que esta competencia tecnológica se decantaba hacia la Unión Soviética, ya para los 70, ¡pum! La situación no fue así. La situación fue mucho, mucho, mucho más complicada. Se rezagaron como no tienen idea. Y parte de este atraso tecnológico se debió a que no hubo una inversión en ciencia. Se quedaron con lo mismo. Ahí la historia nos está dando una lección enorme en México. Pero bueno, ellos no tomaron cartas en el asunto y por consiguiente, inclusive ya hasta el final empezaron a depender de Occidente. O sea, de ahí que lo que hizo Putin con la vacuna, por ejemplo, algo que fue en fechas recientes, resultó sorprendente, ¿vale? Ahora, siguiendo con el rollo de la carrera armamentística y la rivalidad con los Estados Unidos, pues todo eso generó un gasto. Ahí se invirtieron recursos que eran necesarios en otros rubros económicos. Piensen en salud, piensen en la tecnología, piensen en otras partes de lo social como educación. Entonces eso al final generó que la URSS estuvieran endeudados. ¿Sale?
Y por último, aunque no lo crean, la vejez. La banda que era como la élite del Partido Comunista Soviético estaba ruco, estaban viejitos, parecían momias de Guanajuato. A ver, voy a ponerles ahí una pequeña prueba. ¿Qué edad piensan que tendrían los principales jefes del Partido Comunista Ruso? Bueno, soviético. ¿Cuántos años creen que tendrían? Una pista, profe, para guiarnos un poquito. Una pista. Mikhail Gorbachev, que representaba el ala joven del partido, moderada, tenía 60 años. Decían que estaba chavo. Pues a lo mejor considerando que la gente en ese entonces vivía más, como unos 95, 90 y tantos. Ay, fuiste muy generosa con ellos. 100, Un poquito menos. A ver, las unos demás. 80, 80. Ah, ya atinaste, exacto. El promedio de edad de la élite del Partido Comunista Soviético, que eran los que estaban ahí gobernando la Unión Soviética, tenían entre 80 y 85 años. Imagínense. O sea, ya estaban viejitos. Y no quiere decir que la vejez sea mala, por supuesto que no. Yo antes que ustedes voy a llegar a ella. De hecho, ya se nota. Tengo por aquí canitas. Pero, chan, 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 pues cuando comienzas a tener una edad muy, muy grande, los cambios no son tan fáciles de llevar a cabo. Y bueno, ahorita están en la flor de su juventud y no lo resienten. Pero yo, por ejemplo, ahorita ya haciendo esa reflexión a mis 34 años, sí, sí es cierto. No es tan sencillo hacer ajustes a lo que uno piensa, como que con la edad nos volvemos más tercos y rígidos en ese aspecto. Lo reconozco que sí me está llegando a pasar en algunas cosas. En parte por eso me gusta mi trabajo de ser profesor, porque al vincularme con jóvenes tengo la oportunidad de renovar. Que eso no quiere decir que le chupe la juventud, ¿eh? Y menos cuando no depende de mí sus calificaciones. Pero eso es muy distinto, por ejemplo, a los jóvenes, que son mucho más abiertos, más apasionados, quieren cambiar el mundo, vaya, hasta arman revoluciones, ¿vale? Así es que imagínense, toda la suma de esas condiciones, pues la gente estaba como que no muy de buen humor respecto a cómo se estaban llevando las cosas. Y en ese punto se elige a Mikhail Gorbachev, que es este don, para poder hacer una reforma y una modernización de la Unión Soviética. Les digo, este vato cuando sube al poder le decían el chavo y tenía como 55 años, para que vean que la polaca también nos deja jodidos. Y él va a encaminar el país hacia dos reformas que piensa que son necesarias. La perestroika, que implica una especie de hibridación entre un modelo capitalista y comunista, más o menos como la que años después llevaría a cabo China, nada más que a los chinos sí le salió. Y por otra, la Glasnost, que es una reforma de apertura política. Se aceptan que hayan otras agrupaciones, además del Partido Comunista, que hayan elecciones. Vaya, la Glasnost ajusta un poco la Unión Soviética a directrices muy parecidas a las democracias representativas de Occidente. Pero son tantas las facciones que impugnan en la Unión Soviética y es tanta el malestar que lejos de que esas reformas revitalicen a la Unión Soviética, pues terminan siendo su tiro de gracia. Este mapa me encanta porque sintetiza de una manera muy, muy, muy acertada todos los conflictos que hubo en el mundo
desde el inicio de la Guerra Fría hasta 1989. O sea, ahorita estamos hablando de la Guerra Fría, pero eso no quiere decir que en sí el mundo haya estado transitando hacia lugares o hacia situaciones mucho más pacíficas. O sea, les hablaba del Medio Oriente, les hablaba de la guerra de Afganistán, el sudeste de Asia seguía con broncas, la parte no, oriental de África también. Estas pistolitas que ven aquí son golpes de estado, son dictadores. Vaya, terrible lo que está pasando. Es muy complicado lo que está sucediendo. ¿Sale? Entonces, en ese contexto, la Unión Soviética al final va a colapsar. Y un antecedente de ese colapso es la caída del muro de Berlín el 8 de noviembre de 1989, no es el 9, ¿sale? De esta manera, con la caída del muro de Berlín, se prepara el terreno para la reunificación de Alemania, misma que se va a dar en 1990. Aquí sí tengan cuidado con las fechas, recuerden que la UNAM le gusta jugar sucio y que a veces es muy quisquillosa. Una cosa es la caída del muro de Berlín, que es un antecedente inmediato a la reunificación, y la otra cosa es ya como tal la reunificación alemana. Son dos acontecimientos que forman parte del mismo proceso, pero que se dan en fechas distintas. Así es que tienen que ponerse muy buzas en cómo se lee una pregunta de esta característica, porque pueden aparecer ambas fechas en las opciones múltiples. Que se me acaba de ocurrir una idea macabra para el examen de mañana. ¿Sale? Así es que pongan atención a eso. Y con la caída del muro de Berlín también se simboliza que la URSS ya no tiene esa fuerza y esa influencia antaño para tener a toda Europa oriental bajo su dominio. Por consiguiente, después de lo que sucede con la caída del muro, otras naciones que pertenecían al bloque soviético van a abandonar el Pacto de Varsovia y se van a volver democracias occidentales y procapitalistas. Van a cambiar de modelo. De tal manera que para 1991 la Unión Soviética se desintegra. Adiós Unión Soviética, hola Federación Rusa. Y el país se va a dividir en 15 naciones, mismas que se extienden en el mar Báltico, que es esta parte del norte de Europa, Europa Oriental, lo que es la sección euroasiática, es esta parte, y el Asia Central. No las vamos a ver todas, pero aquí es en donde también conectamos con lo que es la parte de geografía, los cambios políticos, que siempre además vienen en el examen. ¿Sale? Y en los dos, tanto con mi PEMS como UNAM, siempre viene embarrada esta pregunta. ¿Dudas hasta aquí en cómo está concluyendo la Guerra Fría? No, profe. ¿No? Bueno, entonces todo esto va a dar paso a un nuevo orden mundial que va a surgir de manera simultánea al ocaso de la Guerra Fría, la globalización, que básicamente es un proceso de integración mundial en los ámbitos político, económico, tecnológico, social y hasta cultural, que va a iniciarse a principios de los años 80 y que va paulatinamente a expandirse en los años 90, que es cuando se ve de manera más abierta que todo el mundo está conectado. Antes era pues, más difícil saber lo que ocurría, no sé, en China y recibir algún bien de consumo proveniente de allá. Hoy, pues, bueno,
Creo que tengo aquí gente que es súper fan de el J-pop, el J rock, el K-pop, las telenovelas coreanas, que no recuerdo bien cómo se llaman, por ahí, em, recuérdenmelas por favor, el anime que proviene de japonés, vaya, recientemente hasta telenovelas turcas, que ese es un cambio bien, bien interesante. ¿Cómo se llaman? ¿Dioramas? Las coreanas, cuéntenme. Doramas. Doramas, así es, do. Doramas o K-dramas. K-dramas. Bueno, para que hagan un experimento antropológico y conozcan toda esta influencia que ha venido de Oriente, que sí, que digo, no es mala, a mí me parece muy, muy interesante. Pues váyanse a la Friki Plaza, fíjense. La Friki Plaza es un lugar muy, muy interesante desde una perspectiva antropológico-histórica. Ahí se da una conjunción de elementos culturales de Oriente con Occidentes bien cañones. En serio, yo nada más vi un capítulo y me quedé con cara de, no entiendo. Les digo, ahí no sé si es el break generacional, pero no Es que, entiendo. o sea, ya se ha vuelto de que las señoras mexicanas ya ven telenovelas turcas y pues uno nada más se queda ahí y pues ya te picas en un capítulo y ya te sigues con todas. Fíjate que una amiga de mi edad es fan de eso. Yo pensé que era por el atractivo, que le gustan los chicos orientales, los del Medio Oriente. Pero no, es como si se estuvieran eh, viendo, no sé, ay, ya tampoco no veo telenovelas de Televisa. Es como si fueran un producto de Televisa. Y mi amiga está clavadísima. No, no recuerdo si las ve por internet o igual se va a Friki Plaza, porque ahora en la Friki Plaza ya también las venden en DVDs. Las llegan a compartir y se clava. Fíjense que ahí ya les estoy contando lo que me ha tocado vivir históricamente, porque puedo decir que mi generación, si no es no, yo creo que desde la generación de mis papás empieza este intercambio. Por ejemplo, mis papás andan a la mitad de sus décadas 50. Mi madre tiene 54, mi padre tiene 56. Les digo, fueron jóvenes, fueron padres jóvenes, como de su edad más o menos. No, un poquito mayores, porque ustedes andan entre los 17 y los 18. Bueno, 15 con Jime aquí. Pero por ejemplo a ellos ya les tocaron ver los primeros animes que se transmitían en México. Mi papá me cuenta que llegaba a ver Remy que no le gustaba, pero por ejemplo iban, bueno, 13, híjole, qué peque, yo pensé que estaba más grande, Jimena, híjole. Bueno, ya te corrompimos todos aquí. Ándale, esas series, Heidi, Candy Candy, Remy, El Jardín Secreto, Mazinger Z, Ultra Boy. Ándale, esas las veían mis papás, no sé si de niños o de adolescentes. Señorita Cometa, que es de los 70, que es una serie japonesa. Chimigol también, que por ahí lo llegaron a pasar en el 28. A mí esas me tocaron, pero las repeticiones. Recuerdo si en algún momento ver Heidi, que no me llamó mucho la atención. Sandy también. Todas esas me tocaron como que el rebote, así como el Chavo del Ocho. Más bien mis papás de niños fueron víctimas del Chavo del Ocho. A mí de niño me tocaron las primeras transmisiones de los Caballeros del Zodiaco. O sea, sí, no sé si por ahí vieron un meme en donde ponían la canción viejita de los Caballeros del Zodiaco y aparece un gato bien emocionado. Pues hagan de cuenta que ese es su profe de niño. Y a los 34 años, cuando lo volví a ver en Netflix, también me siguieron emocionando. Ya ahorita las veo y digo, sí están medio dramas, pero me siguen gustando, no sé si por nostalgia. Sailor Moon también me tocó a mí, Ranma y medio. A lo que voy es que mi generación, esta influencia que viene de Oriente, específicamente de Japón, del anime y del manga, creo que con mi generación, aquellos que nacimos a finales de los 80 y principios de los 90, causó furor y fue gracias a la globalización.
Mucho también tuvo que ver los álbumes de estampas, que no sé si ahorita se sigan publicando. Nada más que cuando yo era niño, esos álbumes costaban $1 y te daban cinco imágenes. Ahora creo que ya te valen como 10 y te dan 3, no sé. Pero esos álbumes de estampitas hicieron que algunas series japonesas pegaron mucho. Otro tanto sucedió también con los videojuegos. El Super Nintendo, el Nintendo 64. Bueno, yo fui generación Family, a mí no me compraron eso, me compraron un Family, porque es de una familia medio pobre. Pero los videojuegos también ayudaron mucho al acercamiento de Oriente. Vaya, me tocaron todavía cartuchos en donde venían cuando habían así como pasajes de diálogos entre personajes en japonés y uno así como que, güey, qué chingados pasa ahí, ¿no? Entonces todo esto fue producto de la globalización, que a medida que sucede el tiempo hasta la actualidad, pues se hizo cada vez más amplio. Y vean, ahora con el internet, ¿no? Hasta telenovelas turcas ven, ¿no? Y yo ya les estoy hablando de mi infancia. Ahora, para ir aterrizando las cosas, ándale, creo que ustedes de niños fueron generación Nickelodeon y Cartoon Network, ¿no? Creo que a ustedes ya les tocó ver, Ni tanto, fue más Discovery Kids, Discovery ándale, Channel, Discovery Kids, Disney Disney, Channel. Disney Channel, sí. A ustedes les tocó ver Art Attack, ¿no? Cuando eran chavitos. ¿Quién, profe? Art Attack. Ah, Con- sí. Nunca aprendí a hacer nada, pero sí. Por ahí había otra persona que también algo parecido, que se me escapa de la mente. Bueno, por ejemplo, a mí me tocaron las caricaturas del 11, estas medio raras que provenían de Rusia. Por ejemplo, el Pingüí viene de Rusia y eso se me tocó verlo cuando era niño. Había una caricatura, creo que no tenía diálogos, era muda, pero era caricatura de un vampiro. Tiene aquí dos super colmillotes. Eso yo los recuerdo cuando veía niño. A mi hermana, la que le llevo 5 años, cuando era niña, ella nació en el 92, le tocó el furor de Barney, que no sé si a ustedes les haya eh, tocado aún. Creo que ustedes ya fueron otra cosa, no sé si el cubo de Donalú. No, no el cubo de Donalú, no, Dora la Exploradora, porque Dora la Exploradora ya tiene sus añitos. No, bueno, aunque yo te viera, era mi caricatura favorita. ¿Mandé? Dora era mi caricatura favorita de Ah, o chiquita. sea que sí. No, Sí, sí, nos... no, la regué si les tocó Dora. En fin, ustedes les tocaron, por ejemplo, caricaturas que a mí sí las llegué a ver, pero no me llamaron la atención, no me gustaron. Por ejemplo, Ed y Eddie, que me acuerdo que la pasaban en el 7 y que creo que es de Disney Channel. Es más, en su momento tampoco me pegó Avatar de Nickelodeon, que creo que la estrenaron en el 2006. Más bien, Avatar me pegó después, ya de grandote. Cuando la vi con más atención y dije, wow, no, no, sí está chido. Y es mi segunda caricatura favorita, pero ya de grandote. En su momento dije, no, esta cosa como que no me late. Y bueno, les puedo citar mil ejemplos más de lo que a ustedes les ha tocado consumir a partir de la globalización, para que vean qué rápido cambia el mundo. O sea, lo que les tocó vivir a nuestros papás de niños, de jóvenes, bueno, en mi caso, mis papás que nacieron en la década de los 60 del siglo XX, ya son viejitos, que fueron niños en los 70 y jóvenes en los 80, pues todavía ahí hubo una cierta continuidad con lo que a mí me tocó ver de niño. Les decía, el Family y el Nintendo son videojuegos que se desarrollaron en los 80 y que yo todavía consumí. Mi generación es de Super, es de 64, pero en su caso, por ejemplo, ya llevan como 3 consolas. Si hablamos de videojuegos, vean que el acelere que ha traído consigo la globalización. Es más,
dulces que cuando yo era chavito me encantaban y si no pregúntenle a sus papás, a lo mejor ellos eran jóvenes cuando vieron esos dulces. Ahorita ya no existen. Me acuerdo, por ejemplo, que en los cines había eh, una especie como de, ay, no sé, no es un envoltorio, es como un envase circular parecido a un plato volador, de puros chicles que estaban enrollados, que si uno lo sacaba era muy, muy, muy grande. O había una especie como de dulcecitos, crazy no sé qué, que te los ponías en la boca y empezaban como a brincar, como una especie de chispitas. No sé si eso les llegó a tocar a ustedes. Bueno, por ahí después, que acabe la clase, les voy a mandar en el chat, ya que me puse nostálgico, con algunos dulces de los años 90 que a mí me tocaron de niño y que quizá ustedes ni siquiera conozcan, ¿no? Pero les digo, es por el rollo del acelere. Vaya, no nos vayamos tan lejos. Las redes sociales. Ustedes están en el 2021, entonces yo calculo que nacieron entre el 2000 y el 2005. Bueno, Jime un poquito después. Jime yo creo que es del 2007. Sí, eso le estaba calculando. Pero, por ejemplo, a ustedes de niñas, tal vez les tocó 2004, vean. Híjole, sí, ya estoy muy, muy ruco. Ya me hicieron sentir viejo. Bueno, quizá todavía se acuerden, pero por ejemplo el MSN Messenger, que recuerdo que fue el primer mensajería instantánea por celular, pero no por celular, no por computadora, por internet. La primera versión yo recuerdo que salió en el 2000 y después hubo una Messenger más chido que nació justo en el 2003. Y ese MSN Messenger que después se volvió Sky, ya cuando era Sky estuvo más chafa, pero MSN Messenger yo calculo que llegó hasta el 2010. Entonces, es muy probable, es muy, muy, muy probable que a ustedes sí les haya tocado. No sé si llegaron a escuchar del MSN Messenger, por ejemplo. Y si no, otra vez, hablen con sus mayores. Ay, Dios, y me siento muy viejito. Y bueno, ahora, ¿cuántas redes sociales no han existido en los últimos 5 años? Hagan cuentas. Ahora sí que, ¿en dónde gastan sus datos? ¿O cuál es la red social más reciente que tienen? A mí se me escapan a la memoria. Sí, ¿verdad? Es la más reciente TikTok. En mis épocas de adolescente, cuando yo tenía su edad, 16, 17 años, nada más había 3 redes sociales. MSN Messenger, que era lo más fregón, que recuerdo con mucha nostalgia. Después, no, más bien estaba MySpace, que era más bien para música. Estaba bien padre el MySpace. No existía YouTube Music, ni Spotify, ni esas cosas. Era MySpace, en donde incluso te ponías en contacto con tus artistas preferidos y ya te contestaban y te emocionabas. Y había un antecedente de Instagram que se llamaba Fotolog. Más o menos, eso es lo que me acuerdo. Y después llegó el Hi-Fi.
por ahí del 2008, 2009, 2010. Creo que yo lo llegué a tener, el hi-fi. Eso fue de lo más reciente. Y duró poco, duró como 3 años. Y me parece que en el 2009, 2010 es cuando llegó Facebook. Y desde ahí para el real. Pero eran muy, muy poquitas, muy, muy poquitas. Ahora, hay hasta redes sociales, específicamente para conseguir pareja. Antes eran páginas de internet, así como una especie de sitio de citas virtual, una así medio rara. A mí yo nunca la entendí, nunca me llamó la atención. Pero ahora ya hay una aplicación tipo WhatsApp, ¿no? Pero ya había otra, porque ahora incluso hasta hicieron una variante, pero para la comunidad gay. Creo que se llama Grindr, una onda así. O sea, está, digamos, el Tinder para todos, pero además está el Grindr, que es para la comunidad LGBTI. Y poco a poco se va segmentando. Entonces, todo eso, vaya, ya ni hablemos de la tecnología. No sé qué ya salió el Windows 11. Todo eso va a jalarnos a pues, ver cuáles son las características de la globalización. ¿Sale? Antes que otra cosa, y lo vemos en las redes sociales, es un modelo que está conectado de manera mundial. ¿Sale? Por eso tenemos instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. Otra cosa que también se mira con la globalización es que es desigual y asimática. O sea, que vamos a tener países en donde un sector de su población viven como si fueran el paraíso. Piensen, por ejemplo, a Alemania, comillas, Francia, o mejor aún, los países del norte de Europa, que ahorita están creciendo mucho. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Corea del Sur es también otro ejemplo. Y piensen, por ejemplo, en contraste, México, o algo más gacho, Centroamérica, África, que la globalización, en vez de apoyarles en su desarrollo, los terminó metiendo más en el hoyo y genera una mayor desigualdad. Este punto lo van a ampliar más o menos cuando estén en geografía, en la parte de economía. ¿Sale? Ahora, además de esto, tenemos que este crecimiento va en relación de los avances científico-tecnológicos, y es aquí en donde se me parte el corazón, porque muy a pesar de que México tristemente es un país que no favorece su desarrollo tecnológico, no le invierte a ciencia, la manera en cómo gestiona sus recursos científicos están del orto, y más ahorita en cómo lo está manejando nuestro peje, que no es el primero. La ciencia se ha descuidado en el país por lo menos desde hace 40 años. Y aún así, tenemos esfuerzos monumentales, sobre todo de las instituciones educativas públicas. Piensen en el Poli, piensen en la UNAM. O sea, lo que en tecnología ofrecen este par, bueno, y la UAM, que también ahí le está echando muchas ganas. Lo que ofrecen conocimiento estas instituciones es brutal. Algo que aún con todo y todo en el TEC de Monterrey, de Ibero, y es calidad mundial. Ahora imagínense si esto se viera de una manera en la que se invirtiera todavía más en tecnología aquí en México. Bueno, otra cosa sería, porque talento hay, y estoy seguro que aquí tengo no talentos del futuro, sino talentos presentes en ese ámbito científico, tecnológico, el conocimiento es lo que nos va a sacar de jodidos. Pero bueno, aquí también mucho depende que la eh, falta de interés en desarrollar desde la educación, desde la inversión de la tecnología, se debe también a que en la lógica espacial de producción
que deja México dentro de este marco, que es la producción, es equivalente a que sea una gran fábrica. O sea que de acuerdo a la manera en cómo están los procesos de producción, a México le toque esta lógica de producir bienes manufacturados y exportar sus recursos naturales, que es lo que lo lleva al rubro del país en vías de desarrollo. La industria que tenemos desarrollada va hacia ese fin. Por eso textiles, alimentos, ¿qué otra cosa les gusta? Comercializadoras, es lo que domina el ámbito económico mexicano. Muy en contraste, por ejemplo, con los grandes laboratorios o con desarrollar nanotecnología y bueno, demás cosas que más bien tienen que ver con países que ampliaron esa infraestructura y que la mantienen. Estados Unidos, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Australia, Gran Bretaña. ¿Sale? Y eso genera nuevas formas de dominación, porque dependemos de lo de afuera. Un ejemplo muy claro son las vacunas. Me parece que en este año iba a salir una vacuna mexicana, pero no sé si ya está en la fase final, por lo menos desde hace dos habían noticias al respecto. Una de ellas creo que estaba produciendo la Autónoma de Querétaro y andaban boteando para sacar adelante el proyecto. Fíjense qué triste. Pero toda la que nos pusieron, no sé si ustedes ya las están vacunando. Cuéntenme ahí cómo está su situación. No, Pero pero pues todavía desde, no. desde hace 17 nada más si tenemos algún problema. Lo mío sí entró, pero nada más a niños con algún problema. Y eso todavía no inicia. Se supone que en esta semana nos hablaban a los que nos registramos para ver en cuánto llegaban, pero no, nada más hay de 18 a 29, pero para más abajo, Y fíjense, es la mayoría de la población escolar en México y son los que ya están afuera. Nótese tremenda bomba de tiempo que si no estamos preparados se nos va a dejar venir. Cuídense mucho. Aunque no lo crean, todavía es necesaria la educación virtual. Sé que no a todos nos agrada, yo también extraño este, viajar todo apachurrado para llegar a un salón de clases y desarrollar los contenidos, pero, hijo, todavía no es el momento. Sin embargo, ya están afuera y cada vez es más la población que está yendo a clases y no están vacunados. No están vacunados. Qué terrible. Pero bueno, saben de dónde son cada una de esas vacunas y quiénes las desarrollaron. Aquí vamos a ver mis futuros área 2 porque creo que aquí tengo con mayoría área 2. Yukari, cuéntame qué vas a estudiar y tu área, por favor. Paola, creo que también eres área 2, ¿no? Ah, bueno, hay un área 3, derecho. Área 2, bueno. Sí, es área 3, química farmacéutica. Ok, están más cercanos que yo en esa cuestión. ¿De dónde son esas vacunas? Para que se vayan permeando de su futura área de especialidad. Ahora sí que ilústrenme. ¿cuáles vacunas, profe? Perdón. Ajá. ¿Cuál es el origen de las vacunas que ahorita están en el mercado? Y al mercado me refiero a que son las que están ocupando para vacunar. Pues la mayoría de Coronavac son chinas y lo que es Johnson y Johnson, Pfizer
Astra creo que es Suiza, no sé, Porque a mí pero la me... mayoría son, Ajá. China, rusa, estadounidense, europea. Vamos a sintetizarlo de esa manera. Empresas cuyos países de origen son de una alta infraestructura industrial. Y ahí tenemos esa dependencia, porque vayan ustedes a saber cómo nos fue con lo que es eh, nuestra vacuna. Y vayan ustedes a saber también el gasto, porque fueron millones y millones de dosis. ¿Sale? Entonces, invertir en tecnología, desarrollar ciencia, implica también tener un poco de autonomía. ¿Sale? Ahora, una característica también fundamental de la globalización va a ser la sociedad del consumismo y el hiperconsumo. Y otra vez la tecnología va a tener, va a ser un buen ejemplo de ello. Piensen en los celulares, que por cierto creo que por estas fechas iba a haber un apagón de internet en donde una serie de dispositivos que no cumplieran determinadas características iban a colapsar, que no iban a poder conectarse, prácticamente iban a ser inservibles. Entonces, a eso se llama obsolencia programada y va con la intención de favorecer las ventas de productos. Otro tanto ahí viene con las modas. Incluso las redes sociales van de la mano. Piensen en toda esta influencia en cuanto a consumo que tienen los youtubers y los influencers, por eso son patrocinados. Vaya, hasta actores y actrices, músicos, artistas en general, forman parte de este consumismo y hiperconsumismo. No hay artistas que se mantengan con un nivel de popularidad alto después de un tiempo determinado. Y si alguna vez son recuperados, es más por la trayectoria que hicieron atrás y por la nostalgia que porque sean presentes. Otro tanto, por ejemplo, también lo vemos en el cine. Ahorita le han bajado un poquito, pero hubo un tiempo en el que los remake live action, perdón por mi inglés, eran parte de esta lógica de consumo. Y bueno, ahora lo tenemos con los servicios stream. Creo que ahorita es lo que mejor está eh, siendo un ejemplo de ese consumismo. ¿Alguien sabe cuántos servicios streams ya están en oferta? ¿Cuántos servicios stream tipo Netflix están en oferta? Que es un gastadero, ¿eh? Sí. Muchos, pero ¿cuántos? A ver, ojo, un cubero, Jimena, ¿cuántos crees? ¡50! Bueno, no sé si llegan a ese número, pero me parece que sí es un poquito exagerado. Dentro de lo más famoso, yo pienso que son 10. Que Star Plus más, Paramount más, Netflix, Disney Plus. Ay. Bueno, también Apple, que es la empresa que hace el iTunes, ya tiene
su stream HBO más, Prime Video, ahí ya llevamos 7. Y probablemente hayan ahí un par que se me escape. Y ya que andábamos hablando de animes, ya también hay un servicio stream de puro anime, se llama Crunchyroll, que dicen que está bueno. Yo no he tenido la oportunidad de verlo. Y me llama la atención porque hay una serie sobre México prehispánico. Ay, ¿a poco Spotify ya tiene su servicio stream? Y YouTube. YouTube lo intentó, pero creo que no funcionó. Y el contenido que había desarrollado ya se lo vendía a Netflix. Pero vean cuánto costaría contratar los servicios más importantes. Habíamos quedado que eran como 10. Ya 200 pesitos, 2,000 pesos se te van en puro servicio stream. Si los quisieras todos. Pero ¿qué tal si no? Hay gente que se contrata en promedio unos 3, 4. Insisto, de a 200 pesos, ahí se te van 800. Más el servicio de internet, que por muy barato son otros 400. 1,200. Agreguen aquí los otros gastos, luz, que tienes que tener un equipo con tales características. mm, ¿Qué más? O sea, con el tiempo, a partir de este consumismo, el nivel de vida se hace cada vez más caro. Exactamente, que sea Smart TV y por consiguiente, esto no entra en proporción a los salarios que son, la verdad, muy bajos. Ya no hablemos de trabajo, que es complicadísimo, ¿sale? Así es que, bueno, las consecuencias de la globalización, aquí nos conectamos un poco con geografía, hay cambios demográficos, movimientos de sur a norte es lo más clásico, ahí ya les estoy dando un tip en cuanto a preguntas de migración de geografía, siempre va a ir de sur a norte, ¿vale? Hay empresas transnacionales por todos lados, Coca-Cola, PepsiCo, Microsoft, Disney, o sea, son empresas que están en todos lados, Burger King, y que ofrecen el mismo producto en donde sea. A esto también vamos a agregarle lo que es el estado vigilante búho, que esto que implica que estamos todo el tiempo activos. Por eso nos cuesta trabajo poner atención, porque todo el tiempo estamos aquí con distractores. ¿Sale? Espero que no suceda, pero sí en una clase que di en otro grupo que armé de historia, me tocó ver justo en este tema, que yo estaba acá bien emocionado hablando de la globalización y sus consecuencias, igual, puras cajitas negras, y de pronto una chica abre su micrófono y estaba mandando una nota de audio. No sé si por ahí fue un error, vayan ustedes a saber, si me quedé de cara de... Esto que implica que, bueno, no estemos sujetos a hacer una sola situación. Por supuesto que me molesté, pero ahí vemos incluso por qué a veces llegamos a tener broncas con el examen. Sí, fue una quemada, pero gacha. No sé, a lo mejor por ahí está el video en mi canal de YouTube, porque hasta puso una cara así de, como para armar un meme. Ahí busquen en los cursos anteriores de historia, y si no, creo que no fue. ¿Sale? Bueno, otra cuestión muy importante de la globalización es la lucha por los recursos naturales. El petróleo, por ejemplo, que fue lo que originó de cierta manera que los Estados Unidos invadieran Irak en 1991 primero y posteriormente en el 2003, antes de que ustedes nacieran. Les digo, suena ya que estoy como que en otra época histórica. Bueno, y ahora tenemos la bronca con el agua. ¿Cuántos ambientalistas no han sido asesinados por el hecho de que las transnacionales y el sector privado
se apañe esos espacios. Tenemos también broncas ambientales. Piensen en el cambio climático y en el calentamiento global, que son efectos que, bueno, en el caso del calentamiento y el cambio, bueno, creo que es el calentamiento global el que es natural, o es el cambio climático. No recuerdo ahí muy bien, ya tengo una tarea pendiente. Pero uno de los dos aparece con la globalización, porque a medida que la industria requiere de más recursos naturales, por supuesto que eso también va a descansar a que haya un aumento de contaminación y bueno, todo lo que ya sabemos que sucede. Y pues ahí tristemente eh, se vislumbra en estas películas apocalípticas tipo 2021, un día antes del mañana y demás cosas, ¿no? Ahora, aquí también hay un debate en donde se plantea un desarrollo sostenible o sustentable. Cuando hablamos de lo sustentable, estamos haciendo referencia a cuidar la naturaleza, pero sin abandonar la lógica de producción que deja el capitalismo. La globalización, ya que tocó este tema, es una fase más del capitalismo, mucho, mucho más amplia. Digamos que les pusieron ahí, ay, ¿cómo se llama esta sustancia que le dan a los pollos para que crezcan más? Y que también ocupan algunos deportistas. Clenbuterol. No, pues de un nombre muy específico. Que acaba en Eides. ¿Qué es lo que miden en los Juegos Olímpicos antes de que compiten? Ah, esteroides. Ya me acordé, esteroides. ¿Sale? La globalización es como el capitalismo con esteroides, así mucho, mucho más destructivo, porque hasta va con las mentes. Por eso también la depresión, la histeria y todas estas enfermedades mentales en los últimos 30 años se han vuelto una pandemia. O sea, hubieron unas pandemias anteriores a la del COVID. Una de ellas es la de la depresión. ¿Sale? Y volviendo al tema de lo sostenible y lo sustentable, hablar de lo sustentable es hablar de un eco-friendly, un capitalismo eco-friendly, que al final no eh, favorecen nada porque se siguen manteniendo la misma lógica de explotación, solamente que ahora es verde. Lo que se hace es abrir nuevos espacios y nuevos mercados. También por eso esta cuestión de lo saludable, de un tiempo para acá, se ha vuelto algo que es más una moda y una lógica. Ya me andaban autocensurando. Y ojo, con esto no estoy diciendo que sea un rollito aquí muy eh, de vivan los gordos, ¿no? O sea, no, no, nada de eso. Pero hay que ver que la lógica de tener cierta forma de cuerpo, por ejemplo, va conectada a una situación de consumo, no de a gratis. La alimentación, el ir al gym, de un tiempo para acá se han vuelto, pues, un bien, una mercancía cada vez más solicitada. ¿Sale? Ahora, esto también tiene que ver con proyectos de mercados financieros en donde todo lo maneja el billete, todo es electrónico. No hay ahorita una forma de dinero palpable que pueda hacer una equivalencia a lo que se mueve electrónicamente. Estamos hablando que la cantidad que se moviliza diaria es de 1.2 trillones de dólares. Exacto, de hecho hay una enfermedad que se llama vigorexia que va justo en ese plano. O viene con broncas de autoestima, si es que aguas ahí con la Regil, que es una de las que exponen más eso. Y en chicas de su edad es en donde ahorita está pegando todavía peor. Reitero, Ya cada ni cual, eso, sí,
luego hasta nutrólogas así normales. Ahorita hay una señora que salió en TikTok, algo así, que estaba diciendo que como iba a ir al cine en la mañana comía menos, que porque hay que ganarse las calorías y no sé qué. Y es como, o sea, todas esas cosas nada más llevan a comportamientos compensatorios. Y al rato yo creo que es peor, ¿no? Porque salir de un trastorno o algo así, pues imagínense. Exacto, los productos milagro que llegan a anunciar en la televisión de, comes mucho y por eso tienes tantas calorías de más. Te vendo este producto para que tengas un límite y te sientas mejor. Y luego apelando, ¿no? De quieres estar en la cifra de gordos que tienen diabetes o con nuestro producto, vas a estar del otro lado. Cosa que no va así, ¿no? Y bueno, aquí tengo a mis angelitos de área 2, pues lo saben mucho mejor que yo, que es una cuestión que involucra varias cosas y que mucho tiene que ver también nuestra herencia genética y el nivel de estrés al que estamos sujetos. Tengo amigos que sí están muy clavados con el gym, pero cabrón, aunque no lo crean, esto no solamente es de chicas, también es de chicos, pero por sus jornadas de trabajo, porque no duermen. Uno de ellos es profesor frente a grupo, él sí está en la parte educativa institucional. O sea, están pero mal, pero traen esta onda de no, yo no quiero engordar y así como también en ustedes pasa de que tiro por viaje, se sacan fotos de selfies pues para ver qué tanto han avanzado el cuerpo y no sé hasta qué punto realmente sea orgulloso de un trabajo o esta cuestión de chin, tengo que destacar de que tengo el cuerpo como la Regil y por eso estoy haciendo eso. Este pedo de la estética corporal es una onda bien fuerte que también está pegando a los hombres. Es más, a mí, una de esos cuates, justo este compa que también es profesor, hace poco tuvimos una charla por Zoom en la biología, que además, chéquense, biología. Y pues bueno, yo siempre, y lo han visto en mis fotos de cuando era más joven, siempre he sido rechonchito, cachetón. También he tenido temporadas en las que ya no he podido hacer ejercicio por mis actividades y he engordado, pero mi naturaleza es ser gordito. Sí, pachoncito dirían por ahí. Y este güey me critica. No, es que te estás descuidando, ¿dónde se ve tu compromiso contigo mismo? Deberías de dejar de gastar en tantas pendejadas que ni siquiera tengo dinero para gastar en pendejadas y contratarte un gym, mira que es cuestión de voluntad. Además, cuida tu alimentación, siempre comes sano. Y yo, güey, o sea, a veces aunque quieras, no tienes el chance. Y unos piensan que nada más es comprar y ya no, el tiempo de preparación de esa comida sana. Y cuando estamos en una dinámica en la que el trabajo te absorbe todo, en la que siempre estás, produce y produce, pues la cuestión está mucho más difícil. Sencillamente no se puede. Les voy a pasar ese libro, que creo que de hecho, no más bien, ya se los pasé, está en el link de bibliografía complementaria de esta unidad. Se llama La Sociedad del Cansancio. Léanselo. La verdad es que el análisis que hace este coreano está cabrón y sí, te da muchas cachetadas, porque no nada más es en la cuestión de la estética, sino también incluso en la dependencia a esto. Neta, neta. Y no sé si incluso yo asumir que incluso ya pueda llegar a un estado así. En parte porque, pues bueno, por medios sociales es donde yo puedo ofrecer mis servicios y destacar. Así me conocieron, no por un anuncio de sección amarilla. Pero llega un momento en el que varias cosas nos claven esta cuestión del rendimiento. Por ahí hay otro libro que también está muy padre, que se llama La Sociedad del Rendimiento, en donde incluso empiezan a criticar estas cuestiones de las neurociencias que van enfocadas a la gimnasia cerebral. Aprender más y ser más eficiente, que la chingada. Y bueno, ok, sí, pero ¿para qué? O sea, una de las cosas que también entra en juego la historia es el cuestionar, no dar por aceptado todo, sino ver hasta qué punto realmente es un beneficio, como nos los están vendiendo, y hasta cuándo se esconde detrás
un engaño y esto implica, aunque no lo crean, una mejoría en nuestra situación de vida. Otro tanto sucede, por ejemplo, en nuestras relaciones amorosas, que tristemente y cada vez está más presente, está más en la cuestión del no compromiso, de yo quiero todos los beneficios, pero no asumo ninguna de las responsabilidades. Y que el enamoramiento en realidad es una proyección de lo que somos nosotros y de las expectativas que tenemos, no una valoración del otro, en tanto que el otro es diferente en mí. Por eso cuando se acaba la dopamina y empezamos a vernos, perdón por el comentario escatológico, que el güey con el que nos gusta tira pedos, pues ya nos vamos desencantando. O no es un cuate fitness como yo, o cualquier otra cosa. Ahora esto no implica que tengamos que aceptar algo que también es muy común, que son situaciones de violencia. ¿Sale? Y ya no me meto más en ese cotorreo que me llama mucho la atención porque sería desviar los asuntos de la clase. ¿Sale? Pero sí es muy importante visualizar en qué situación estamos y cuáles son todos estos discursos que nos atraviesan y que influyen en nuestras vidas y ser conscientes de poner un límite, sobre todo para nuestro propio bienestar, que ya hasta me da miedo de ocupar esa palabra porque también la ocupan para cuestiones mercantiles, ¿sale? Para ir cerrando esta clase, porque también ya está por acabarse el tiempo, si no es que ya se acabó, viene el impacto cultural, que todo se reproduce a, para la redundancia, producir, ganar y consumir. En eso reduce nuestra vida. Por eso algunos autores ya hasta plantean que estamos en el rollo de un impacto cultural llamado Homo económicos. Así que bueno, el curso de historia acaba de una manera, pues hasta si lo quieren ver así, muy truculenta. Una película que me gusta mucho, ya para concluir, que nos puede llevar a esbozar esta situación. De hecho, son dos. Una de un coreano que justamente habla de la insatisfacción. No me acuerdo bien cómo se llama, estaba en Netflix. Y la otra es el Joker. Luego les paso bien la ficha de la coreana. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ah, creo que es Parasite. Sí, es Parasite. Vean Parasite, está brutal. Con Parasite y el Joker que se estrenó en el 2019, está brutal el asunto. Son buenas películas que nos hacen reflexionar. Y creo que ahorita está muy en boga la de los juegos del calamar. No la he visto, no he checado de qué se trata. Voy a darme una idea. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Cómo, profe, ninguna. ¿Cómo se sintieron en la sesión de hoy? En el cierre final. Bien. ¿Seguras? Creo que el último tema fue como el más digerible, bueno, el más fácil. Porque es el más cercano temporalmente a ustedes y porque lo viven. Bueno, pues sin más, les agradezco mucho que se han quedado hasta el final. Nos vemos el día de mañana para cerrar el curso y bueno, tienen un espacio para reflexionar, amarrar lo aprendido y ya ustedes me dirán por el chat, por favor no se salgan, si deciden continuar, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Mañana nos vamos a las 8, modalidad de examen, por favor.
Va un reto. Cuídense. Bye.